Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad, en esta ocasión vamos a realizar esta verdadera belleza, porque no me digáis que no es bonita y no es complicada de realizar. Vamos a aprender a hacer este puño, estas mangas, que quedan realmente bulonas, bonitas, acolchadas. El diseño ya veis que es precioso, queda realmente bonito. Y vamos a aprender a hacer este punto, que aquí donde lo veis parece como muy tupido, pero para nada, mirar qué calado es, ¿vale? Lo vamos a llamar gotas de lluvia, porque tiene el efecto, ¿verdad? Parece primavera, las flores, un poquito de lluvia. Bueno, pues lo vamos a llamar así a este punto. Este es muy fácil de hacer, dos vueltitas, nada, lo vais a coger enseguida. En realidad este también son dos vueltas, ¿eh? Así que tranquilitas, que el jersey es bastante fácil. Como siempre, lo primero que quiero deciros, si no estáis suscrita, antes de hacer nada, suscribiros ya y apretar a la campanita para recibir todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque así, si subo algún vídeo, no te lo pierdes. Si no te gusta el vídeo, pues no lo haces o no lo ves. Pero por lo menos sabes que existe, ¿vale? Y la siguiente, por favor, ver siempre los vídeos hasta el final. Porque yo sé que me hacéis muchas preguntas a las que no contesto. ¿Por qué? Porque ya las he dicho dentro del vídeo, ¿ok? Siempre os digo lo mismo. Está en el vídeo, por favor, mirad el vídeo hasta el final, antes de empezar cualquier labor, porque seguro que os doy trucos que no conocéis y luego os da pena no saberlos para mejorar un poquito las técnicas, ¿vale? Venga, vamos a comentar que es muy sencillo. Bueno, lo que os voy a recomendar de material va a ser pues un material para un ganchillo de un 4 y trabajarlo con un 5 para que el trabajo nos quede esponjoso, ¿vale? Que no nos quede ahí pues muy pesado, sino que sea un trabajo muy ligero y muy fácil de llevar. Venga, lo primero que vamos a empezar es trabajando por las mangas y vamos a hacer el puño. Las cadenetas que vais a dar dependerá pues cómo queráis el puño. ¿Queréis un puño pequeñito? Así. ¿Que lo queréis más grande? Así, ¿vale? Como sé que os gustan los datos, yo en mi caso he dado 14 cadenetas en el original, ¿vale? Pero aquí os voy a enseñar una muestra para que veáis. Venga, comenzamos dando, repito, las cadenetas que necesitéis. Y vamos, por favor, siempre contando. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mirad, por ejemplo, 9 y 10, ¿ok? Mirad, vamos a dar una cadeneta y vamos a ir al siguiente. Vamos a hacer medios puntos altos, pero deslizados. Mirad, echamos cadeneta. Voy al siguiente punto, traigo hacia mí, me ayudo aquí un poquito y paso por todo. Hecho hebra a la siguiente cadeneta, traigo hacia mí, agarro y paso por los dos. Bien, no es difícil, además este punto queda muy bonito y creo que lo vais a usar muchas veces. Traigo hacia mí y paso por todos. Es un punto medio pero deslizado, traigo el hilo y sin sacar el ganchillo paso por todos. Ir contando, ¿vale? Venga, vamos a ir hasta el final. ¿Cuántas he hecho yo? Mirar. Otra cosa que también es muy importante, siempre es importante tener un marcador. En el primer punto que hemos hecho vamos a poner un marcador para no perdernos. Vamos a ver, saco de aquí y pongo aquí en el primer puntito, ¿vale? Porque de esta forma no nos perdemos, ya veréis. Hecho hebra, medio punto deslizado. Hecho hebra, la cojo, pero no lo suelto, agarro aquí y paso por todo, ¿vale? Venga, pasamos. Hecho hebra, pasamos. Ya veis. Bueno, la primera vuelta es así de sencillita. El resto lo mismo. Giramos, mirad, siempre giramos. Cadeneta. En este primer punto, ahora lo que se va a trabajar es solo por el hilo de detrás. Siempre tenemos aquí dos hilitos y solo vamos a coger el de atrás. He echado la cadeneta. Así que voy al punto, echo hebra y hago otra vez el medio punto deslizado, pero cogiendo solo la hebra de detrás. Traigo hacia mí y paso por todos. Hebra, traigo hacia mí, paso por todos. Echo hilo, contar, contar y contar, ¿ok? Venga, vamos a ir hasta abajo, que si no, esto se hace muy pesado y es muy sencillo. Mirad, ya estamos llegando al último puntito y hemos puesto un marcador. Aquí se me ha olvidado ponerlo, pero por favor, en el primer punto siempre que hagamos marcador. Mirad,
En este último es importante porque este hilo se suele perder, queda bastante escondido, ¿vale? Así sabéis que lo tenéis. Bueno, quitaríamos el marcador y ya hacemos el último punto. Echo hebra y aquí detrás mi último puntito. ¿No veis cómo queda un poquito ajustado? Pues es importante poner el marcador. Mirad, ahora, otra vez, ya todas las vueltas son completamente iguales. Cadeneta, echo hebra y en el primer punto, cogiendo siempre hilo de detrás, medio punto deslizado. Ahí mismo, mirad también si queréis, para que luego sea más fácil, a la hora de coger el punto, coger solo el hilo que está más hacia nosotras, porque a la vuelta será el que esté por detrás, ¿vale? Y esto siempre que empecéis la vuelta, tanto aquí como aquí, lo marcáis, ¿vale? Venga, pues ya es ir trabajando como hemos explicado, cogiendo el hilo de detrás solo y pasando todo. Hebra, solo el hilo de detrás traigo y paso todo. Bueno, pues vamos a trabajar hasta que tengamos el ancho de nuestro puño. Bueno, mirad, yo ya tengo el ancho que quiero para el puño, ¿vale? Este sería mi puño. Una cosa que es muy importante a la hora de unir, mirad, yo he acabado la vuelta aquí, pero quiero que el inicio esté aquí, ¿vale? Fijaros bien que la cuerdita, si he acabado aquí, la cuerda esté en el otro lado. Lo doblamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Puntos deslizados. Mira, siempre echamos una cadeneta. Vamos a coger de este lado el hilo de detrás y del otro vamos a ir al agujerito. Y hacemos un punto deslizado. De este lado, solo el hilo de detrás. Y del otro, vamos a ir al agujerito. Ya traigo hacia mí y paso. De este, solo el hilo de detrás y en el otro lado el agujerito. Traigo y paso por todo, ¿ok? Venga, pues vamos a ir hasta arriba porque es así de sencillito. Bueno, vamos terminando ya aquí la vueltita. Ya hemos hecho la unión de subida, ¿vale? Ya tenemos la unión, mirad, ahora lo giramos así, porque esto es el revés, lo giramos para trabajar por el derecho de la labor, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a dar puntos bajos, pero a la vez vamos a ir contando los puntos bajos. Damos una cadeneta y aquí en el primer agujerito un punto bajo, ¿bien? Ya tenemos uno y vamos a poner un marcador. Yo, de hecho, voy a aprovechar para ir escondiendo este hilo. Mirad, vamos a hacer una cosa. En el dibujo que está aquí a relieve vamos a hacer 1 y en el centro 2. Llevo 1. Aquí en el siguiente diría 2. Ahora lo que os digo, aquí en el centro, entre los dos relieves, hago el tercero y el cuarto. Voy contando en el dibujo que sube 5. Entre los dos hago 2, 6 y 7, 29. Y aquí mi último puntito, como os he dicho, vamos contando, ¿ok? 30. Venga, ya tengo contados los puntos. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, en la siguiente vuelta, a todas, para talla de adulto, a todas nos tienen que dar 44 puntos, ¿vale? Si vais a hacer para una niña, 8 o 10 años, bueno, pues ahí podemos cambiarle de 44 puntos, le podemos restar 8, ¿vale? Restáis a 44, le restáis 8 y ese es el número que os tiene que dar. Pero a nosotras, a todas las adultas, nos tiene que dar 44 puntos. Así que si yo ahora mismo tengo 30 y quiero hacer 44 puntos, tengo que hacer 14 aumentos. ¿Cómo vamos a hacer los aumentos? Mirad, lo primero es cerrar la vuelta donde teníamos el marcador con un punto deslizado. Siempre subimos con una cadeneta y un punto bajo. Ya tenemos nuestro primer punto. ¿Cómo vamos a hacer los aumentos? Bueno, a mí me cuadra bastante bien porque 14 casi es la mitad, así que imaginaros, yo voy a hacer un punto y en el siguiente un aumento, pero voy contando, un punto. Este sería el segundo y ahí mismo voy a hacer otro. 3. Vale, en el siguiente hago un punto y en el siguiente un aumento, que son 2. Ya llevo 4 y ahora serían 5 y 6. Bien, cuento. 7, aquí solo un punto y en el siguiente 8 y 9, ¿ok? Bueno, pues vamos contando así. Al final de la vuelta tenemos que tener 44 puntos bajos, ¿vale? Venga, pues vamos a dar toda la vuelta. Bueno, chicas, hemos terminado la vuelta. Aquí tenemos el primer punto, punto deslizado. Recordemos, todas tenemos que tener 44 puntos. Que no es para un adulto, que es para una niña, pues no sé, de 8 o 10 años, recordad es que el bracito no es que tenga mucha diferencia, ¿vale? Entonces, a estos 44 puntos le tenéis que restar 8, ¿vale? 44 menos 8.
y simplemente pues darle el número que os salga, ¿vale? Venga, vamos a comenzar porque es muy sencillito, pero sí quiero que estéis atentas. Venga, para subir siempre durante todas las vueltas vamos a dar 3 cadenetas y en la tercera cadeneta vamos a poner un marcador para no perdernos. Una vez de que hemos dado el marcador, empezamos con el dibujo, siempre es repetirlo. Mirad, vamos a hacer 3 cadenetas, vamos aquí abajo, nos saltamos un punto, vamos aquí al siguiente y hago un bodoque. Mirad, echo hebra, traigo un hilo, echo hebra, traigo el segundo hilo, echo hebra y traigo un tercer hilo. Saco todo menos esta última para que me quede más apretadito, ¿vale? Y ahora sí, paso por todos, ¿bien? Venga, 1, 2 y 3 cadenetas y vamos a hacer lo mismo. Hebra y dentro de este mismo punto hago otra vez un bodoque. 1, 2 y 3. Paso y cierro y hago 3 cadenetas, ¿vale? Y ahora salto un punto y hago un punto alto. Bueno, hasta aquí facilito, pues ahora todavía más fácil. Ahora el siguiente paso va a ser uno de bodoque y un dibujito. Mirad, 1, 2 y 3, saltamos un punto y vamos al siguiente un punto bajo. Bien, 1, 2 y 3, echo hebra, salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Bueno, pues el dibujo es tan sencillo como repetir esta secuencia. Vamos a hacerlo una vez más. Desde aquí, ¿vale? 1, 2 y 3, igual que antes. Saltamos un punto. Voy al siguiente, bodoque. 1, 2 y 3. Paso por todo y cierro. ¿Bien? 1, 2 y 3. Y en ese mismo hago el bodoque. 1, 2 y 3. Paso por todo y cierro. 1, 2 y 3. Salto 1 y hago un punto alto en el siguiente. ¿Vale? Y hacemos luego el otro cachito. 1, 2 y 3. Salto un punto, voy al siguiente. 1, 2 y 3. Echo hebra, salto un punto y hago punto alto. ¿No veis? Esta es la secuencia que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Que nos quede muy claro que al terminar la vuelta contaremos estos grupos. Yo tengo 1 y 2. Cuando termine la vuelta tengo que tener 6, ¿vale? Es que este número es necesario para que luego nos quede bien la bocamanga. Venga, vamos a continuar. Bueno, mirad, chicas, ya hemos acabado la primera vuelta. Este dibujo solo lleva 2 vueltas, ¿ok? En esta hemos hecho 2 bodoques. Bueno, pero vamos, la siguiente va a ser una de 4 bodoques y otra de 2. Lo vamos viendo, ¿vale? Mirad, he hecho un bodoque, 3 y el bodoque en el mismo punto. Para cerrar la vuelta hago 3 cadenetas, voy donde tengo el marcador, lo quitamos de aquí y ahí mismito vamos a hacer un puntito deslizado. Venga, siempre vamos a subir con 3, 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Siempre vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a poner un marcador. Bueno, ahora vamos a ver si conseguimos hacerlo de una forma que parezca, bueno, es que es muy sencillo, pero para que os quede mejor grabadito. Mirad, siempre que tengamos 2 bodoques y en el centro 3 cadenetas para llegar hasta ello damos una, vamos a ver, 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Y justo aquí, en el centro de los 2 bodoques, un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenetas. Y encima del punto alto, un punto alto. ¿Bien? Venga. Ahora vamos a hacer lo que es media flor, la parte de abajo. Para hacerlo, mirar. Vamos a dar 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Echo hebra. En este punto de aquí cogemos 2 hilos y sacamos 3 veces. Mirad, 1, echo hebra. En ese mismo puntito traigo 2, hebra y traigo 3. Venga. No lo cerramos. Vuelvo a echar hebra. Aquí antes teníamos 3, punto bajo y 3. Vale, pues en el arco de 3, ahí en el centro, en el punto del centro, hacemos otro bodoque. 1, 2 y 3, ¿ok? Y lo dejamos en espera. He hecho hebra. En la cadeneta de 3, aquí, vamos a hacer en el del centro otro bodoque. 1, 2 y 3. Bien, tenemos 1, 2 y 3 bodoques sin terminar. Pasamos el hilo, lo vamos a pasar por todo, bien, y vamos a hacer aquí
al pasar el hilo que nos quede bien apretadito, ¿ok? Mirad, nos falta un pétalo y vamos a hacerlo así, 3 cadenetas y aquí en el puntito del centro sacamos 3 veces, 1, 2 y 3 y pasamos por todo. Cerramos. Ya tenemos los 4 y hacemos un punto alto. Ok, bueno, esta secuencia, 3, punto bajo, 3, punto alto, sacar la flor y punto alto es lo que vamos a repetir constantemente durante toda la vuelta. ¿Qué hacemos aquí? 3 cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas, punto alto. Y aquí en el siguiente sacamos la flor. Bueno, vamos a dar toda la vuelta. Bueno, mirad, terminamos la vuelta con las 3 cadenetas, ¿vale? Hemos hecho el de 4 hojas, 3 punto bajo y 3 cadenetas. Vamos donde tenemos el marcador y hacemos un punto deslizado. Bueno, pues chicas, aunque no os lo creáis, las secuencias siempre van a ser estas 2 vueltas. Vamos a tener que hacer siempre una vuelta donde tenemos 4 bodoques y otra donde tenemos 2. Lo que pasa que vamos a ir cambiándolas de sitio, ¿vale? Vale, siempre. Si ahora he hecho 4, pues ahora tengo que hacer de 2, ¿vale? La vuelta de 2. Venga. ¿Dónde vamos a hacer la de 2? La de 2 siempre va a ir encima de la de 4. Vale, ¿cómo llegamos hasta aquí? Venga, pues para empezar la vuelta hacemos 1, 2, 3 cadenetas. Sacamos el marcador y lo ponemos en la tercera. Vaya, lo estoy haciendo así, va a quedar un poco feo. Vale, aquí, en la tercera. Aquí, que de otra forma lo estaba haciendo mal. Aquí en la tercera. Venga, como hemos dicho, nos vamos a ir guiando, ¿vale? Las 3 de subida para que nos cojan altura. Para llegar siempre hasta donde están lo que tenemos que hacer de 2, pues bueno, vamos a dar 1, 2, 3 cadenetas. Donde tenemos aquí el punto bajo, hacemos un punto bajo, 3 cadenetas y un punto alto en el punto alto, ¿vale? Encima de la de 2 siempre va a haber 2 vueltas que hagan esto, ¿ok? Venga. Ahora, donde tenemos 4, vamos a hacer 1, 2 y 3. Venga. Dentro de este agujerito hacemos 2 bodoques. Echamos hilo, 1, 2 y 3. Paso y cierro. ¿Bien? 3 cadenetas de separación. Y repetimos. Otra vez. 1, 2 y 3. Paso, dejo aquí estas 2 y cierro. Y hago 1, 2 y 3. Y hago un punto alto en el punto alto. Esta es la secuencia que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Si nos fijamos bien, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho aquí abajo, ¿vale? Venga, pues vamos a dar toda la vuelta porque solo es repetirlo. Bueno, terminamos ya esta vuelta con las 3 cadenetas y un punto deslizado donde pusimos el marcador. Como hemos dicho, una de las vueltas tiene 4 pétalos, la otra 2. Bueno, pues ahora nos toca otra vez volver a hacer la flor, solo que la vamos a cambiar de sitio. Siempre es una vuelta de 4 y una de 2, una de 4 y una de 2. ¿Hemos hecho la de 2? Pues nos toca la de 4. Solo que ahora, repito, cambiamos de sitio. Venga, quitamos el marcador. Y mirar, el dibujo ya lo sabéis hacer, ¿eh? Mirar, 1, 2 y 3, igual que antes, ¿vale? Bueno, esto es como si sería un punto alto. Venga. ¿Qué hacíamos antes aquí después del punto alto? Pues empezábamos a hacer el pétalo. Vale, pues hacemos 1, 2 y 3. Donde tengo el marcador, saco un pétalo. 1, 2 y 3, ¿vale? Hecho hebra. Igual que antes, donde teníamos aquí las 3 cadenetas, ahí hago un pétalo, 1, 2 y 3. Con el mismo, sin sacar el hilo, vamos al siguiente arco de 3 y hacemos 1, 2 y 3. Y una vez de que tenemos hecho los 3, cogemos hilo y pasamos por todo. Y cerramos aquí bien apretadito, ¿vale? Porque luego nos quedan aquí unos agujeritos, apretáis ahí bien, ¿vale? Venga, hacemos el último pétalo. 3 cadenetas y dentro de ese agujerito que acabamos de marcar sacamos 1, 2 y 3. Paso y cierro. Ya tenemos los 4 pétalos. Ahora vamos al punto alto. Hacemos un punto alto. Y siempre era una flor y, por decirlo así, una V. Mirar, 1, 2 y 3. En el centro de la flor vamos a hacer un punto bajo. Bien, donde tenemos los 2, igual que aquí abajo antes, ¿no veis? Bueno, donde tenemos las 2, el punto bajo, 1, 2 y 3, y en el punto alto, un punto alto.
Tenemos que seguir esta secuencia hasta dar toda la vuelta, ¿vale? Ya no lo repito porque sería volver a hacer la flor y volver a hacer aquí lo mismo que aquí, ¿vale? Esto es lo que tenemos que repetir durante toda la vuelta. Venga, vamos a hacerlo. Bueno, hemos terminado ya esta vuelta. Vamos aquí, donde tenemos el marcador y un punto deslizado. Venga. Sacamos el marcador y vamos a por la siguiente vuelta, pero en realidad ya sabéis hacer 1, 2, 3 y las 4 vueltas necesarias. La vuelta que vamos a hacer ahora es completamente igual que esta primera, ¿vale? Mirad, 1, 2, 3 cadenetas de subida siempre y siempre, siempre, siempre ponemos un marcador. Y ahora repetimos la vuelta de abajo, recordemos, 1, 2 y 3. Vamos a trabajar dentro de las flores. Venga, pues 1, 2, 3. Paso por todas y cierro. 3 cadenetas. Repetimos. 1, 2 y 3. Paso por todas y cierro. 1, 2 y 3 y un punto alto. Bien. Y ahora en la siguiente siempre, encima de la flor, siempre vamos a tener 3 cadenetas, un punto bajo, en el punto bajo y 3 cadenetas. Y hacemos un punto alto. ¿Ok? Este es el motivo que tenemos que repetir durante toda la secuencia. Empezaríamos otra vez 3 cadenetas y repetiríamos este motivo durante toda la vuelta. Así que vamos a ello. Bueno, chicas, pues mirad, ya estamos terminando esta vuelta. 1, 2 y 3. Y donde tenemos el punto deslizado, o sea, perdón, el marcador, hacemos un punto deslizado. Bueno, chicas, pues ya sabéis hacer todo el jersey. Como os dais cuenta, simplemente son 2 vueltas, solo que vamos a ir cambiando dónde las tenemos que hacer. Acabamos de terminar esta vuelta, que sería la de los 2 pétalos, que justo es la primera, así que tendríamos que repetir todo el rato, segunda, tercera y cuarta, segunda, tercera y cuarta, y quinta, perdón, segunda, tercera, cuarta y quinta, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Pues hasta que tengáis la largura debajo justo de la axila para empezar a hacer la bocamanga, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir trabajando. Bueno, chicas, esto, como bien os digo, es ir repitiendo las vueltas que hemos dado. Para empezar a hacer lo que es la bocamanga en tipo raglan, vamos a empezar desde la vuelta donde tengamos que empezar con la flor, ¿vale? Donde van los 4 pétalos del inicio. Venga. Tiene que ser siempre en esa vuelta para que nos quede la forma bonita angular, ¿ok? Dais las vueltas que necesitéis hasta llegar a la bocamanga, pero siempre terminando que al empezar sea las 4 dibujitos de la flor, ¿vale? Bueno, pero en este caso va a ser un poquito diferente porque vamos a empezar a hacer disminuciones. Mirad, a partir de ahora vamos a trabajar en ida y en vuelta, en ida y vuelta, ¿vale? Venga, mirad, en esta ocasión vamos a hacer 3 cadenetas y vamos a empezar a hacer las disminuciones. Mirad, 3. Y empiezo en el arco. Hago un pétalo. 1, 2 y 3, ¿vale? Paso por... Perdón, me he colado. Me he colado, así que soltamos. Venga, repetimos. 1, 2 y 3. Voy al siguiente arco. 1, 2 y 3. Y paso por todas. Bien, cierro. Ahora hago la que va hacia allí. 1, 2 y 3. Venga. 1, 2, 3 y cierro. Y hago el punto alto. Bien. El dibujo va a ser el mismo que hicimos aquí, pero si nos damos cuenta, esto ya nos está quedando aquí. Vamos a trabajar hasta que lleguemos, bueno, podemos poner el marcador aquí o justo en la tirita donde teníamos antes, ¿vale? La tira de subida. Ahí ponemos el marcador para no perdernos. Así que vamos a seguir trabajando el dibujo como nos corresponde, dando toda la vuelta hasta llegar aquí. Bueno, mirad, para terminar la vuelta ya de las disminuciones, aquí hemos hecho la primera disminución, ¿verdad? Venga, estamos aquí en el centro, pues ahora en este lateral también nos tiene que quedar igual que aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos los 3 pétalos que tenemos que hacer siempre. Mirad. Vale, el primero, segundo
y tercero. Y mirar, pasamos por todos y cerramos. Para que nos quede igual que en este lado, ¿no ves como aquí también tenemos una tirita? Vamos a echar 2 hebras y aquí en el punto de abajo vamos a hacer y sacamos 1, 2 y 3, ¿vale? Ahora, cuando empecemos la siguiente vuelta, vamos a girar. Ya habéis visto que he girado. Ahora vamos a trabajar en ida y vuelta. Entonces hago 1, 2, 3, voy al punto alto y hago un punto alto. Bien, ya hemos cerrado lo que es casi la flor. Ahora continuamos el trabajo pues como se nos representa, hasta llegar al otro lado, ¿vale? Seguimos trabajando el punto ya como se nos representa. Vamos hasta el otro lado. Bueno, y para terminar ya la vuelta, cuando volvemos, muy fácil también, 1, 2 y 3. Y aquí acabamos lo que son el arco, ¿vale? Aquí no acabamos el punto entero, echamos 2 hilos, vamos aquí donde tenemos el huequito en los 3 pétalos, mirad, y hacemos 1, 2 y ya pasamos por todos, 3, ¿vale? De esta forma lo seguimos inclinando. Y ya todas las vueltas se empiezan igual. Siempre que empecemos de este lado, empezamos con las 3 cadenetas y hacemos los 3 pétalos, ¿vale? Hacemos aquí el primero. Vamos a ver. Aquí el siguiente. Y pasamos por todo. Bien, cerramos. Y ahora hacemos el que va hacia allí. 1, 2 y 3. Y hacemos el pétalo. Esto ya es repetir, ¿ok? Porque las disminuciones en la manga son siempre iguales. Siempre empezaremos de esta forma y terminaremos como lo acabamos de explicar aquí, ¿vale? Bueno, ¿hasta dónde vais a hacer esto? Pues hasta que os quede más o menos. Ahora os enseño yo cómo me ha quedado a mí la manga, ¿vale? Venga, os voy explicando. Bueno, chicas, mirad, así es como nos tiene que quedar cuando hemos hecho las disminuciones. Yo he hecho, mirad, 1, 2, 3 y 4. Hago esta tercera y voy trabajando. Aquí en el centro me tocaría otra florecita, pero como quiero que sea la última vuelta mía, lo que hago son, en vez de la flor de 3 cadenetas, un pétalo, 2 y 3 cerrados juntos y luego un pétalo, para que aquí arriba nos quede recto, lo que he hecho es dar 3 cadenetas y mirar igual que la parte de abajo, ¿no? Luego solo hago 1 y 2, cierro juntos, ¿ok? 3 cadenetas y el punto alto y ya continúo hasta terminar la vuelta. Que vosotras os probáis esto de aquí y creéis que es más pequeño, pues vais otra vuelta, ¿vale? Esto es la medida que yo he realizado. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos el delantero. Bueno, mirad, chicas, lo que os acabo de comentar del final de las mangas. Si acabamos en la vuelta, donde hacemos los pétalos aquí al principio, ¿verdad? Por el derecho, cuando hacemos los 3, si acabamos ahí, vamos a dejar esto así, en vez de darle los 4 pétalos. Bueno, pues para hacer eso, simplemente, en vez de hacer lo que sería uno entero, que serían el pétalo, el pétalo, el pétalo cerrado junto y luego otro, pues hacemos así. 1, 2 y 3. Vamos a la parte de abajo y ahí es donde hacemos un pétalo. 1, 2, 3. Vamos al siguiente arco. 1, 2 y 3 y pasamos todos juntos, ¿vale? Y ya para ir hacia el siguiente hacemos 1, 2, vamos a ver, 2 y 3 y un punto alto. Bien, y ya continuamos como corresponde. De esta forma nos queda más regular, porque si hacíamos un pétalo aquí y otro aquí, luego nos va a quedar pues unas pequeñas bolsitas que queda feo, ¿vale? Solo quería explicar esto. Bueno, chicas, vamos a realizar el cuerpo. Mirad, el cuerpo en realidad es para vuestra talla. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo queréis de ancho el jersey? Mediros el contorno del cuerpo. Que lo queréis pegadito, pegadito, pues apretáis el metro. Que lo queréis más flojito, soltáis. Imaginaros que tenéis, también dependerá de la altura. Si lo queréis en la cintura, nuestra cintura es más estrecha. Pero si lo queréis en la cadera, será más ancho. ¿Ok? Vale. Así que vosotras tenéis que tomaros la medida del jersey que vosotras queráis. Una vez de que hemos tomado el contorno del cuerpo, el que nosotras queramos, dividimos entre 2. Imaginaros que yo lo quiero a medio pompis y tengo el pompis, pues no sé, 100 centímetros, ¿ok? Quiero hacerlo de 100 centímetros.
Pues lo divido entre dos y me salen 50 centímetros para la parte de delante y 50 centímetros para la parte de atrás. ¿Qué hacemos? Damos cadeneta para conseguir esos 50 centímetros, ¿vale? Eso sí, muy importante. Luego vamos a hacer puntos altos sobre la cadeneta, pero necesitamos simplemente que sean números impares, ¿ok? No puede ser pares, tienen que ser impares por el dibujo que vamos a hacer. Yo aquí ya tengo una tirita hecha de puntos altos impares, ¿ok? Venga. Siguiente paso, una vez que hemos hecho una base de puntos altos número impar, repito, impar, vamos a comenzar. Venga. Desde aquí, mirad, por la parte de atrás, esta sería la parte de adelante, la primera vuelta, ¿ok? Ahora trabajamos por la parte de atrás. Mirad, siempre vamos a salir con 3 cadenetas. Si queréis ponerle un marcador, ponérselo en este momento, ¿ok? Venga, y luego una cadeneta de separación. Y vamos a hacer como unas casillitas. Hecho hebra, salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. ¿Bien? Una cadeneta. Hecho hebra, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Cadeneta, hecho hebra, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Bueno, siempre las vueltas que están por detrás se van a trabajar así, fijaros qué sencillo, ¿eh? Así que vamos a trabajar esto hasta llegar al final. Bueno, chicas, estamos terminando ya esta vueltita, doy la cadeneta, voy al último punto y hago un punto alto. La parte de atrás de la labor siempre realizamos igual, siempre va a ser un punto alto, una cadeneta, saltando un punto alto, una cadeneta, ok, siempre van a ser cuadraditos. Venga, vamos a por lo que es bonito, lo que es la parte de adelante, donde va a tener el dibujo. Mirad, siempre vamos a empezar con 1, 2 y 3 cadenetas, y aquí en la tercera vamos a ponerle un marcador porque igual luego os resulta más fácil, ¿vale? ¿Que no os hace falta? Perfecto. Mirad, vamos a hacer una cadeneta. Vamos a empezar con lo que voy a llamarle yo gotas de agua o gotas de lluvia. Venga, para hacerlo vamos a echar 2 hebras en el ganchillo. Vamos a abrazar el punto alto. Os doy un consejo, doblarlo así porque es muy fácil. Si doblamos así, ¿no veis? Ese punto, mirad, sacamos una vez, echo hilo, traigo la segunda vez, echo hilo y traigo una tercera vez. Ahora voy a pasar por todos menos por estos dos, ¿vale? Los dos voy a dejarlos, va solo, ¿eh? No os preocupéis porque os va a salir a la primera. Ya he dejado estos dos, he sacado el hilo. Ahora traigo y hago un punto alto, 1 y 2, ¿ok? Mirad qué facilito. Ya tenemos nuestra primera gotita. Acabamos el punto, damos una cadeneta y vamos a alternar una gota de agua, en el siguiente un punto alto, ¿ok? Cadeneta, venga, repetimos, 2 hilos en el punto alto, lo doblamos así para que sea más fácil, sacamos una vez, echo hebra, saco 2, echo hebra y saco 3 veces. Paso por todas, menos las 2 últimas. Y ahora, como tengo 3, hago un punto alto, ¿ok? Siempre separamos con una cadeneta. En el siguiente punto, un punto alto. Venga, lo repetimos una vez más, es muy sencillo, ¿verdad? Siempre de punto a punto, aquí nos tiene que quedar una cadeneta de separación, ¿ok? Venga, cadeneta, doble hilo, echo 2 hilos y abrazo el punto alto. Para que sea más fácil lo podéis doblar así y va solito. Saco una vez, a ver que se me ha enganchado la lana, ahora. Saco una vez, echo hebra, saco 2, echo hebra y saco 3. Paso por todas menos por estas 2 últimas, ¿ok? Menos las 2 últimas. Ahora echo hebra, saco una y echo hebra, saco 2. Un punto alto. Ok. Cadeneta. Y en el siguiente, un punto alto. Bueno, el dibujo es así de sencillo y habéis visto que el resultado queda precioso, ¿verdad? Venga, pues vamos a ir acabando esta vuelta para seguir explicándoos. Bueno, mirad, yo ya estoy llegando al final. Siempre tenemos que alternar un bodoque, un punto alto, bodoque, punto alto, bodoque, punto alto. Esto es así de sencillito. Ya veis que es muy fácil. Venga, ya he hecho aquí el último bodoque, hago una cadeneta y ahora me toca un punto alto. ¿Bien? Ya no puedo hacer más bodoques porque aquí la esquinita nos quedaría raro, ¿verdad? Pues habrá vueltas que nos quede un punto alto, una cadeneta y aquí al final un punto alto. No vamos a hacer bodoque en la esquina porque luego tenemos que coser y nos queda muy extraño. La parte de atrás es igual que la primera vuelta, es muy sencillo. Giramos. ¿Qué vamos a hacer? Cuadraditos, como hemos hecho antes, 3 cadenetas y una de separación. Recordemos, si queréis siempre tenéis la opción de ponerle un marcador, ¿vale? Venga, hecho hebra.
Si abrimos así, ¿dónde tenemos el punto alto? Pues donde está el punto alto, un punto alto. ¿Ok? Una cadeneta. En el siguiente punto alto, un punto alto. La vuelta es igual que antes. Una cadeneta, donde tenemos el punto alto, un punto alto. ¿Bien? Una cadeneta. Punto alto en el punto alto. Bueno, esto es fácil, ¿no? Es simplemente ir haciendo los cuadraditos igual que hicimos al principio. Vamos a dar toda la vuelta. Siempre que volvamos, siempre se trabaja así, ¿ok? No tiene mayor dificultad. Por la parte de atrás de la labor, siempre la vuelta se realiza igual. Vamos terminando esta vuelta. Una cadeneta y aquí en la tercera de subida es donde hacemos el puntito alto. Bueno, es así de sencillo. Es ir alternando dos vueltas. Una de bodoques y otra de cuadraditos de estos. Punto alto, cadeneta, punto alto, bodoques y punto alto con cadeneta por la parte de atrás. Vamos a ver, ahora vamos a hacer los bodoques, pero no queremos que nos queden encima, ¿vale? Mirad, vamos a subir como siempre, siempre empezamos igual, con 3 cadenetas, 2 y 3, que podéis ponerle un marcador para luego no haceros mucho lío, ¿vale? Y separamos con una cadeneta, así que siempre de subida son 4. Vamos a ir al siguiente punto. Antes, en el siguiente punto hacíamos un bodoque. Bueno, vosotras hacer esto para que os quede claro. ¿Aquí tengo bodoque? No, pues ahora no quiero bodoque. Ahí es donde voy a hacer el punto alto. ¿Bien? Vale. Una cadeneta. Si ya lo tenéis así de claro como es ir alternando un punto alto y un bodoque, pues ahora nos toca bodoque. Echamos 2 hilos y mirad, lo voy a hacer justo donde no hay bodoque, justo en el centro, siempre va a ir en el centro de 2. Pues vamos aquí y hacemos el bodoque. 1, 2 y 3. Paso por todas dejando 2. Y ahora hago el punto alto. Separo con una cadeneta, ¿vale? ¿Qué hacemos? Aquí detrás tenemos un punto alto, pero en realidad es como saltarlo. Así que vamos al que está encima del siguiente bodoque y hacemos un punto alto. ¿Bien? Una cadeneta. Vamos a hacer entre medio de los dos un bodoque. Venga, pues simplemente es ir alternándolos, así de sencillito. Bien, lo trabajáis muy rápido, es muy rápido de trabajar y ya habéis visto que el resultado es fabuloso. ¿Que aquí he hecho bodoque? Pues en el siguiente hago un punto alto. ¿Lo veis? Es igual que el anterior. La única diferencia es que antes lo hacíamos aquí y ahora siempre vamos a trabajar entre los bodoques. La siguiente vuelta, el bodoque irá en el centro de los bodoques, ¿ok? Venga, vamos a ir hasta el final. Bueno, hemos hecho la gota de agua aquí. Venga, nos queda una cadeneta, ahora nos toca punto alto. Una cadeneta. Como aquí tenemos un punto antes de llegar al final, ¿verdad? Si hemos hecho gota de agua aquí, vamos a hacerla también aquí en la orillita. Así que he hecho 2 hilos, lo doblamos así un poquito, que es más fácil, y hacemos el bodoque. Paso por todo dejando estos 2 y ahora hago un punto alto. Una cadeneta. Y aquí, en el final, en las 3 cadenetas de subida, hago un punto alto. Bien. Ya veis que es completamente igual esta fila y esta. Recordemos, es ir alternando. Si yo veo que aquí hay un bodoque, en la siguiente vuelta me toca punto alto. Si veo que en esta tirita de aquí no hay bodoque, pues luego el bodoque irá aquí, en esta tira donde está vacío, ¿vale? Venga, y la parte de atrás ya veis que es muy sencilla. Así que vamos a dar toda la vueltita. Bueno, ya sabemos hacer lo que es el dibujo completo, porque simplemente es ir cambiando dónde va la posición de las gotas de agua. Mirad, otra vez, vamos a empezar. Mirad, os lo va a pedir el trabajo, ¿eh? Vosotras fijaros bien porque es muy sencillo. Subimos con 3 y echamos una cadeneta de separación. Ahora, tengo que trabajar en la línea anterior, ¿ok? Como tengo que trabajar aquí, yo digo, aquí tengo gota de agua, aquí no. Vale, pues vamos a trabajar donde no hay gota de agua abajo. ¿No veis? Lo pide el trabajo, ¿eh? Así que ahí echamos las 2 hebras y vamos a hacer aquí. Esto es como la primera vuelta ya, ¿ok? Bueno, son todas iguales, solo que hemos cambiado la posición. Venga. Paso, paso, cadeneta, ¿ok? Voy al siguiente punto, ¿no veis? El punto que debajo tenga la gota de agua es un punto alto. Bien, siempre luego separamos con una cadeneta, echamos 2 hebras y como aquí debajo, ¿no veis? Aquí no hay gota de agua, pues vamos a hacerla, ¿vale? Venga,
pues es así de sencillito. Ya sabéis hacer el dibujo, es muy sencillo. Venga, vamos hasta el final. Bueno, en esta vueltita hacemos una cadeneta, ¿no veis? Si es que nos lo va pidiendo el trabajo. Aquí hemos hecho punto alto porque tenemos gota de agua. Aquí abajo no tenemos gota de agua, pues toca gota de agua. Así que he hecho 2 hilos y ahí hago mi gotita de agua. Paso, dejo estos 3 y hago 1 y 2. Una cadeneta, ¿vale? Y aquí, pues nada, en el siguiente un punto alto, una cadeneta y aquí en la tercera de subida un punto alto. ¿Bien? Bueno, la parte de atrás ya no la repito porque la sabéis hacer. Esto más que nada es ir repitiendo y repitiendo hasta tener la largura que nosotras deseemos. Vamos a continuar un poquito más. Bueno, chicas, esto es simplemente ir repitiendo y repitiendo la secuencia, pues bueno, hasta que lleguemos dando el largo que queramos hasta la bocamanga, ¿ok? Hasta donde tenemos que hacer la manga raglan. Eso ya pues dependerá de cada una si lo quiere más largo o más corto. Vale, una vez que lleguemos ahí tenemos que hacer lo que son disminuciones para la manga en raglan. Bueno, pues vamos a ello, mirad cómo se hace, es muy fácil, ¿eh? Vamos a hacer todas lo mismo. Venga, desde aquí, desde la esquinita, vamos a empezar a hacer disminuciones. Mirad, subimos con 1 y 2 cadenetas y vamos a hacer un punto alto en el punto siguiente que nos corresponde, ¿ok? En el siguiente punto alto, ahí hacemos un punto alto. Aquí, en este punto que acabamos de hacer, vamos a ponerle un marcador. Venga, esta sería nuestra primera disminución. Ahora nos toca trabajar el dibujo como corresponda. He hecho una cadeneta y ahora ¿qué me toca? Bueno, como aquí no tengo gota de agua, me toca la gota de agua. Así que he hecho 2 hebras, voy al palito y hago mi gotita de agua. Ahora trabajamos el dibujo como nos corresponde, ¿ok? Bueno, el dibujo ya lo sabemos hacer, así que no os lo explico más. Seguimos trabajando hasta llegar a la otra esquinita y así os sigo explicando. Bueno, ya hemos visto cómo se hacen las disminuciones del principio, cómo hacemos las del final. Bueno, tenemos aquí la esquinita, las 3 cadenetas de subida, ¿no? Nos queda como un cuadradito. Cuando tengamos este cuadradito, venga, si nos tocaría gota de agua, porque de hecho me toca gota de agua, pero es que ahí queda muy feo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadeneta, aunque me toque gota de agua, ¿vale? Una cadeneta y en este anteúltimo punto alto que tenemos aquí, hago un punto alto sin terminar. Bien, hecho hebra. Voy aquí a la tercera cadeneta, traigo hacia mí y hago un punto alto sin terminar. Y ahora cierro todos, ¿vale? Si nos damos cuenta, luego aquí nos va a quedar como un triangulito. Mirad, ahora giramos la labor. Y hacemos, al principio de la vuelta siempre se trabaja igual y al final igual. Así que hacemos 1 y 2, como hicimos al principio. Hecho hebra y vamos al siguiente punto alto. Y ahí hago un punto alto. Bien, aquí es donde tengo que poner el marcador para no perderme. Bueno, y sigo trabajando como corresponde. Cadeneta y punto alto en el siguiente punto alto, ¿vale? Bueno, pues así se empiezan y se terminan las vueltas para hacer disminuciones. Venga, vamos a explicarlo un poquito más. Venga, repetimos disminución del final, que sería una cadeneta. Esto nos ha quedado con forma de triangulito. Bueno, pues ahí, en el anterior, hacemos un punto sin terminar. Hecho hebra, donde tenemos aquí la unión, que vosotras ponéis un marcador, cojo ese punto, lo hago sin terminar y cierro junto. Giramos una vez más, venga. 1 y 2. Hecho hebra, voy al siguiente cuadradito, al siguiente punto alto, perdón, y hago un punto alto. Si veis, aquí nos vuelve a dar forma de triangulito, ¿vale? Le ponéis un marcador para no perderos y continuamos la vuelta como corresponde. ¿Aquí tengo gota de agua? Bueno, pues entonces aquí me toca punto alto. Bien, perdón, no le he dado una cadeneta de separación. Estamos como al principio de la vuelta. Entonces, una cadeneta, que tengo gota de agua, punto alto, perdón. Una cadeneta. Ahora me toca gota de agua. Pues hago perdón, 2 hilos y hago la gota de agua. 1, 2 y 3. Paso por todos dejando estos 2. Y ahora hago un punto alto. ¿Vale? Venga, vamos a ir hasta el final. Bueno, chicas, vamos a hacer ya aquí una disminución más, ¿vale? Recordemos, aquí nos ha quedado forma de triángulo. Vosotras, si queréis, repito, poner marcadores.
Entonces me quedan por hacer este y este. ¿Qué hacemos? Pues hemos echado la cadeneta y los cerramos juntos. Hago el anteúltimo punto sin terminar, donde tengo aquí el anterior, que queda forma de triangulito, hago sin terminar y ahora ya cierro todos juntos. Y sin más, volvemos a repetir. Desde aquí, 1 y 2 cadenetas. Vamos al siguiente punto alto, hago un punto alto. Bien, y como ya os he dicho, si queréis aquí le ponéis un marcador para no perderos. ¿Durante cuánto tiempo vamos a hacer esto? Bueno, como tenemos ya la manga terminada y tenemos la largura de la boca manga, simplemente vamos midiendo hasta tener el mismo largo que nos haya dado la boca manga, ¿ok? Pues venga, vamos a ello. Bueno, chicas, pues mirar, yo he ido haciendo disminuciones hasta que el lateral de lo que es la disminución me coincide con la manga, ¿vale? Venga, pues mirar, ponemos aquí la manguita y aquí justo en la esquinita de la manga, pues que nos quede aquí arriba y lo que es la boca manga aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver cómo lo vamos a unir, ¿ok? Bueno, por supuesto hay que hacer un delantero y hay que hacer la parte de atrás y las dos manguitas, ¿vale? Una vez que tenemos todo, yo ya he cosido, mirar, el delantero y la espalda, lo he cosido como siempre, ya sabéis. Yo una cosa que hago es utilizar hilo de otro color para ver cómo me va quedando, me lo voy probando y todas estas cositas, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para unir la manga a este lado? ¿Que queréis hacerlo cosiendo? Lo coséis, pero yo os voy a enseñar cómo lo voy a unir yo, ¿vale? En la manga yo he dejado un hilo más largo. Mirad, como no me coincide en este lado, vamos a girarlo para que veáis cómo lo hago con el hilo. Bueno, vamos allá. Colocamos la manga. Consejito práctico, como siempre, marcadores muy útiles. Venga, pues vamos a comenzar pues ubicando la manga donde tiene que ir. Venga. Aquí, en la esquinita, en la florecica, bueno, pues ahí mismo pongo un gancho y esto vamos a tener que unirlo aquí arriba. Bien, vale. El de abajo vamos a ponerlo justo pues donde acabe la boca manga. Aquí justo en la esquinita donde empezamos el inicio de la boca manga, pues lo colocamos aquí donde hicimos nuestra primera disminución hacia la parte de arriba. Vamos a ver si puedo. Ahí, venga. Donde tengo el otro marcador. Y ya el otro marcador pues lo ubicamos aquí en el centro, ¿vale? Para que no nos queden luego bolsas ni nada raro, para ubicarlo así bien rectito y que no se nos mueva a la hora de unirlo. Bueno, lo ubicamos aquí en el centro. Venga, ya lo tenemos. Como siempre, las costuras siempre se hacen por el interior. Bueno, pues si este es el derecho, lo giro, bien, y así tengo la parte de delante de la manga y la parte, perdón, de dentro de la manga y también la parte de dentro de lo que es el delantero. Mirad, como yo he dejado una colita bien larga, si no nada, cogéis, le hacéis aquí un nudito a un hilo nuevo y ya está. Venga, pues desde aquí vamos a cogerla bien y vamos a ir uniendo estas dos partes donde hemos colocado los marcadores. Este primero ya me molesta para empezar a trabajar, así que lo quito. Venga, pues desde aquí, desde la esquina, traigo el hilo hacia mí, así un poquito y ya está. Venga, una cadeneta. Y mirad, vamos a hacer dentro de ese mismo, para dejarlo bien sujeto, vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a ir dando 1 y 2 cadenetas. Como ya lo hemos ubicado con lo que son los marcadores, pues simplemente vamos a ir haciendo punto bajo, que no nos quede tensión, perdón. Punto bajo, aquí. A ver, estamos juntos, aquí, pues venga. Cogemos de un lado y cogemos del otro y hacemos un punto bajo. Y hacemos 1 y 2 cadenetas. Vamos cogiendo siempre las dos partes, un punto bajo. 1 y 2 cadenetas. De esta forma nos quedan los trabajos muy bien terminaditos, porque como lleva mucho calado, no nos coge tensión y quedan muy bien, ¿vale? Vamos dando de 2 en 2 cadenetas sin crear tensión y vamos cogiendo los dos lados, ¿ok? Bueno, pues esta es la forma en la que yo uno las mangas. ¿Que vosotras queréis hacerlo cosiendo? Bueno, pues nada, lo coséis, ¿ok? Bueno,
Yo voy a ir uniendo las dos mangas y bueno, ya habéis visto que he unido el cuerpo, ¿ok? Así que ahora voy a acabar de rematar todo esto y os voy a enseñar cómo hacemos el cuello. Bueno, chicas, mirad, para coser las costuras laterales, yo lo hago de una forma muy sencilla y que queda bien. Venga, simplemente, a ver dónde tengo el hilo, en ese lado, pues simplemente voy juntando y paso de un lado hacia el otro cogiendo un poquito. No estiramos, vemos que no queda tensión, ¿vale? Desde aquí hacia allí, ¿vale? Esta es la manera que tengo yo de coser. Seguro que conocéis mil más y de otra forma, pero es la más sencilla. Y en realidad una de las que mejores pueden quedar, ¿vale? Bueno, pues simplemente quería explicaros esto, cómo se hacen o cómo se cosen los laterales. Bueno, mirad, amigas, yo ya le he cosido el lateral, o sea, lo que son las manguitas, ¿vale? Mirad cómo queda. ¿No veis? Queda súper cucó cosido así. Repito, que queréis coserlo con aguja y hilo, lo coséis, ¿vale? Sin mayor misterio. Vamos a ver cómo hacemos el cuellito para darle un poquito más de forma redonda. Venga, vamos a empezar desde la parte de arriba de la manga, ¿vale? Más o menos en el centro. En mi caso, como el centro ya os he dicho que era esto que he dejado aquí planito para que luego no nos queden marcas, pues aquí en la unión es donde voy a atar un nudito. El dibujo de la parte de adelante, este de aquí son gotas de agua el que hemos hecho, ¿verdad? Y hacíamos punto alto, cadeneta, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Venga, vamos allá. Voy a salir desde aquí y voy a salir con 3 cadenetas, que sería la subida y una de separación. Bueno, aquí en el centro tenemos 3 cadenetas, un punto alto, 3 cadenetas, un punto alto, entonces es muy fácil. Entre las cadenetas, un punto alto. Una cadeneta de separación. En el punto alto, un punto alto. Cadeneta. Entre las cadenetas, punto alto. Una cadeneta. En el punto bajo, un punto alto. Cadeneta. En las 3 cadenetas, un punto alto. Cadeneta. En el punto alto, un punto alto. Cadeneta. Mirad, ya desde aquí, para que nos vaya cogiendo forma, vamos a saltarnos esto y vamos a ir directamente aquí, ¿vale? Al primer punto alto que tengamos libre para darle un poquito de forma redondeada. Venga, pues vamos aquí, un punto alto. Mirad, no, vamos a hacer una cosa para que no nos quede tan grande, ¿no veis? Una cosa de la práctica que se te va ocurriendo durante el trabajo. Bueno, vamos a hacer este punto alto, no lo terminamos, ¿vale? Vamos a ir al siguiente, saltamos el pétalo, vamos a la esquinita, un punto alto, no lo terminamos, echo hebra y ya sí voy al siguiente, un punto alto, y ahora sí, cierro todos juntos, ¿vale? De esta forma luego este se nos habrá quedado en un solo punto y ya nos coge forma de, ¿cómo decirlo? Pues eso, de curva, ya no nos queda tan recto ni tan marcado. Hemos hecho el punto alto. Aquí vamos a seguir trabajando el mismo dibujo de la gota de agua. Cadeneta, que nos toca encima de la gota, recordemos, pues un punto alto, cadeneta, 2 hebras, nos toca la gota, venga, 1, 2 y 3, paso y hago el punto alto, cadeneta, ¿vale? Punto alto. Bueno, pues vamos a dar así toda la vuelta, recordemos, aquí en la esquinita vamos a hacer 3 puntos cerrados juntos que luego se quedarán en uno, ¿vale? En las esquinas, tanto en esta, como en la parte de atrás. Encima de la manga vamos a hacer punto alto, cadeneta y punto alto como hemos repartido. Y lo que es en la espalda y en la parte delantera, como nos toca la vuelta de puntos de agua, vamos a hacer las gotas de punto de agua. Venga, vamos a dar toda la vueltita. Bueno, vamos a hacer otra vez aquí esta esquinita, que estoy llegando ya a la esquina otra vez. Y mirar, como este es el último punto alto, antes de llegar aquí a la unión, pues hacemos eso, mirar, un punto alto y no lo termino. Voy a la esquinita, un punto alto, no lo termino y ya sí. Vamos al siguiente punto, echo hebra, voy al siguiente punto, hago un punto alto y ahora cierro todos juntos, ¿vale? De esta forma, repito, el cuello se nos va a quedar más redondeado. Y aquí en el hombro, pues cadeneta.
¿Qué nos toca? Punto alto, pues un punto alto aquí. Cadeneta, tenemos las tres, pues punto alto. Cadeneta, en el centro, punto alto, ¿vale? Bueno, ya esto es repetir. La parte de atrás, recordemos, la hacemos con el dibujo de gota de agua o de lluvia. Bueno, chicas, vamos terminando ya la vuelta, ¿vale? Una cadeneta y aquí donde empezamos con las tres cadenetas, un punto deslizado. Recordar también, pues si os hace falta un marcador, no hay ningún problema, se lo ponéis. En la primera vuelta es como vamos a trabajar en puntos altos, subir con tres cadenetas y luego dar por cada punto que tengamos un punto alto. Tenemos cadeneta, un punto alto. Tenemos la gota de agua, un punto alto. Cadeneta, punto alto. Vale, vamos a dar un punto alto por cada punto que tengamos. ¿Bien? Venga, pues voy a dar así toda la vuelta. Bueno, mirad, ya hemos dado nuestra primera vuelta, ¿vale? De puntos altos. Bueno, y ahora que vamos a hacer, pues voy a dar dos vueltas de punto a relieve. Esto lo hemos hecho ya muchas veces y bueno, simplemente vamos a hacer un repasito. Venga, pues lo que vamos a hacer es, como siempre, subimos con 3 y en ese mismo punto abrazamos el punto por delante, ¿no veis? Agarramos así el punto alto y hacemos un punto alto. Ahora echamos hebra y el siguiente lo cogemos por detrás. Bien, echamos hebra, el siguiente lo cogemos por delante. Bueno, pues es así de sencillo. La siguiente vuelta, ¿qué haremos? Llegaremos aquí y haremos en este primer punto, haremos un punto deslizado, volvemos a subir con 3 y a partir de entonces los que estén por delante se cogerán por delante y los que estén por aquí detrás, por aquí detrás. No tiene mayor misterio, además creo que esto ya lo habéis hecho muchísimas veces. Bueno, voy a ir repasando todo esto, me voy probando y os voy explicando un montón de cositas, ¿ok? Venga, chicas, vamos a continuar. Bueno, chicas, mirad, cuando yo ya he terminado el cuellito, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer siempre que terminemos? Sobre todo en una zona donde se va a ver bastante, ¿verdad? Cuando terminamos el hilo. Bueno, este es mi último punto, lo voy a soltar, ¿vale? El punto de unión lo suelto. Venga, saco por aquí el hilito. Y ahora, a ver, en vez de hacer lo que os he dicho aquí, un punto deslizado, este es mi último punto y traigo el hilo hacia mí. Y mirad cómo vamos a cerrar. Traigo el hilo y enhebro la aguja. Bueno, ya tengo la aguja enhebrada. Mira, lo que vamos a hacer, no sé si veis que aquí arriba tenemos como una cadeneta. Pues mirad, en ese punto, donde íbamos a hacer el punto deslizado, vamos a meter la aguja hacia allí, ¿vale? Ok, y tiramos aquí un poquito. Ahora, en este lado también, el último punto que hemos hecho es un tipo cadeneta. Lo metemos por el centro, ¿veis? De aquí hacia allí. Venga. Y ahora ajustamos, de tal forma que si os dais cuenta, ya aquí no se nota que ha habido una unión, nos queda realmente bonito. A partir de aquí es simplemente ir escondiendo el hilo por la parte de dentro. Ok, mirad, ¿lo veis? Ya aquí arriba nadie sabe dónde ha empezado o ha terminado la labor, queda muy bonito y luego ya pues por dentro es ir escondiéndolo. Bien. Y ya nadie sabe dónde empieza y dónde termina la labor. Esta sería una terminación que se llama perfecta, para que no se sepa nunca dónde están las costuritas. Bueno, yo esto ya luego lo voy escondiendo porque hemos terminado de realizar el jersey. Mirad, chicas, os comento. Cositas. Esto lo queremos para primavera porque queda... Mirad, vamos a ver, es que os quiero explicar tantas cosas porque queda tan realmente bonito. Lo primero, fijaros, aunque tenga una textura que parece ahí como muy abrigador y tal, queda muy pomposo pero a la vez muy ligero. Fijaros todos los agujeracos que tiene. Queda muy, muy bonito. Vale, truquito. ¿Qué decís? Jo, es una pena porque también lo quiero usar en invierno y me gusta el cuello alto. ¿Por qué no hacemos un cuello de quita y pon? Mirad, haceros un cuello lo que es solo para la parte de arriba. Del punto que hemos hecho en la manga, pues lo hacéis más alto para que quede cuello vuelto. Os lo ponéis y encima os ponéis el jersey y como es del mismo color va a parecer
que el cuello aparece desde aquí. Me parece una idea genial. Yo no lo voy a hacer porque este ya me lo han quitado las manos, pero bueno, si haría otro, sí lo haría para poder ponérmelo con ropa de más abrigo o de menos abrigo. Otra cosita que os quería decir. Yo aquí he hecho costura lateral, que por cierto, para que veáis, queda tan bien que no sé dónde está. Bueno, mirad, así lo abro un poco, así igual se nota. Pero ¿no veis qué bien queda la costura? Apenas se disimula bastante. Lo podéis hacer en redondo, ¿por qué no? Claro, yo como he hecho prácticas para ver cómo quedaba, lo he hecho en partes. Pero en este dibujo podéis trabajar en redondo y cuando lleguéis a la manga, para separar para las bocamangas, separáis por la mitad y hacéis la parte de adelante y luego la parte de atrás, recordando que el pompón tiene que ir por el lado del derecho, ¿vale? Cuando hagáis esta vuelta, que quede por el lado del derecho, pero evitáis las costuras laterales. Bueno, y mil truquitos más que os podía ir explicando. Lo que pasa que la verdad, las que me seguís en vídeo ya sabéis que doy muchos trucos en todos los vídeos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Os pido que lo compartáis un montón porque quiero que sea un éxito rotundo, ya que me parece uno de los diseños más elegantes que he realizado yo para el canal. Os lo prometo que es que queda, que a veces es una pena que no se pueda ver bien a través de cámara, pero la verdad que es ideal. Chicas, nada, que os agradezco mucho que estéis aquí, que como siempre, que te ha gustado, me dejas un like. Coméntame en los comentarios cositas, pues que si yo te puedo ayudar, pues intentaré ayudaros. Y como siempre, por favor, comparte, 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 que es una forma de agradecer el trabajo que yo hago, porque cuanto más lo compartes, más me apetece a mí seguir trabajando. Os mando un beso súper gordo y os espero en el próximo. Chao.